Siendo las 19:06 del día 19 de junio del año 2024, da inicio la sesión de carácter pública por videoconferencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, convocada para esta fecha. Solicito a la Secretaría General proceda a verificar el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para su resolución en esta sesión. Con su indicación, magistrada presidenta, le informo que hay quórum para sesionar válidamente, ya que se encuentran presentes las magistradas y magistrada en funciones que integran el pleno de este tribunal electoral. También le informo que los asuntos listados en el orden del día son los siguientes: 2 recursos de apelación, 5 procedimientos especiales sancionadores, un juicio electoral y 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuyos datos de identificación fueron precisados en los avisos de sesión y aviso complementario respectivo, que corresponden a un total de 11 proyectos de resolución. Son los asuntos, magistrada presidenta, magistradas. Gracias, secretaria general, magistrada y magistrada en funciones. Está a su consideración el orden del día para esta sesión. Si estuviesen de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano en votación económica. Secretaria, tome nota de la votación. Magistrada presidenta, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, y toda vez que ha sido aprobado el orden del día, se instruye a la Secretaría General proceda con el desahogo de los proyectos de sentencia listados en los puntos primero y segundo del orden del día, que somete a consideración de este pleno la magistrada en funciones de la ponencia 1, Marina Pérez Pineda. Con su indicación, magistrada presidenta, en primer lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia respecto del expediente TEM-RAP 49-2021-1, relativo al recurso de apelación promovido por el partido político Morena por conducto del ciudadano Javier García Tinoco en su carácter de representante de dicho partido, en contra del acuerdo número INPEPAC-CEE 303-2024 de fecha 27 de mayo, mediante el cual el Consejo Estatal desechó la queja presentada por la ciudadana Margarita González Arabia Calderón, en contra de quien resulte responsable, la revista Subrayado Morelos y la empresa Grupo Grabado SADCB, por la probable contravención a las normas electorales, de la cual se derivó el PES radicado en sede administrativa con el número de expediente INPEPAC-CEE CEPQ-PES 062-2023, en cumplimiento a la sentencia dictada en autos del expediente TEM-JDC 117-2024-3. En el proyecto se propone confirmar el acto impugnado, dado que no se acreditaron los agravios hechos valer por la parte actora. Esto es así, ya que de las alegaciones consistentes en que la autoridad responsable utilizó de manera indebida los juicios de valor o argumentos de fondo referentes a que el material denunciado no encuadra en ninguna de las hipótesis de propaganda política electoral, y que por consecuencia se determinó que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 68, fracción segunda del reglamento del régimen sancionador, se estima que resultan infundadas, pues dichos razonamientos que redarguye el partido actor no constituyeron argumentos de fondo, ya que la autoridad responsable se limitó a describir el material denunciado sin llevar a cabo juicio o análisis de fondo. Así también, el agravio aducido por el partido actor en el acto impugnado no se encuentra fundado y motivado de la revisión del acto controvertido. Se advierte que la responsable fundó y motivó su actuación. Tan es así que es el propio partido actor que se queja que la responsable haya desechado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68, fracción segunda del reglamento del régimen sancionador, por lo que no se puede argumentar una falta de fundamentación y motivación. En razón de lo antes señalado, es que se considera infundado el agravio hecho valer por el partido actor. En razón de lo anterior, es que se proponga confirmar el acto impugnado. Ahora doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEM-PES 12-2024-1, formado con motivo de la queja interpuesta por la ciudadana Joanny Guadalupe Monge Rebollar, en su calidad de representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en contra de la ciudadana Tania Valentina Rodríguez Ruiz, por la supuesta comisión de los tipos administrativos consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña, promoción personalizada como servidor público, utilización indebida de recursos públicos y por la difusión extemporánea de su segundo informe de gestión legislativa, contemplados en los artículos 134 constitucional, párrafo octavo, 39, antepenúltimo párrafo, 172, 385, fracción primera, y 389 fracciones 3 y 5
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos y 242, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Partido del Trabajo por culpa en vigilando. En el proyecto de cuenta, se propone en primer término decretar la inexistencia de la difusión extemporánea del segundo informe de gestión legislativa de la diputada denunciada, ya que, al haberse excluido diversas pruebas debido a que se contravino el principio de no autoincriminación, no quedó demostrado que la diputada denunciada hubiera difundido el informe referido fuera del periodo prohibido establecido en el artículo 242, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En segundo lugar, se propone decretar la existencia de la infracción relativa a la promoción personalizada de servidor público, ya que la entrevista que concedió la diputada denunciada a la presentadora de un programa noticioso tuvo verificativo después de que diera inicio formal el presente proceso electoral local ordinario, mientras dicha servidora pública se encontraba ejerciendo el cargo referido y atendiendo a que se atribuyó como logros de su gestión como legisladora la promulgación de numerosas iniciativas de ley que beneficiaron a las mujeres. En tercer lugar, se propone decretar como inexistente la infracción relativa a los actos anticipados de campaña o precampaña, ya que no se acreditó el elemento subjetivo de dicho tipo administrativo, ya que mediante los mensajes difundidos no se hizo un llamamiento explícito al voto o alguno de sus equivalentes funcionales. En quinto lugar, se propone decretar la existencia de la infracción atinente a la indebida utilización de recursos públicos, ya que no obra algún medio de prueba que permitiera acreditar que la diputada denunciada utilizó recursos financieros a su disposición para difundir la publicidad denunciada o su segundo informe de gestión legislativa. Por último, se propone decretar como inexistente la infracción por culpa invigilando respecto del Partido del Trabajo, ya que no se acreditó que la diputada denunciada hubiera cometido actos anticipados de campaña o precampaña. Son las cuentas, magistrada presidenta, magistradas. Muchas gracias, secretaria general. Magistradas, los proyectos de cuenta están a su consideración. Si alguien desea hacer algún comentario o intervención al respecto, me voy a permitir tomar el uso de la palabra. Primeramente, en el RAP 49, en donde principalmente sobre dos cuestiones no se comparte el sentido del proyecto ni el argumento que va encaminado a que del material denunciado no encuadra en ninguna de las hipótesis de propaganda política o electoral por tratarse de publicaciones del ramo periodístico, ya que si bien es cierto que la propaganda se trata de espectaculares, de publicaciones hechos por una empresa periodística, este argumento no es suficiente para determinar que no se trata de materia electoral, ya que su contenido se debe analizar bajo los criterios de sala superior, en donde qué es lo que se puede o no considerar como propaganda electoral o propaganda política, y para ello la Sala Superior en el juicio electoral 102 del presente año refiere que este análisis supone que los hechos denunciados deben analizarse sobre la base de que impliquen la posibilidad de concluir razonablemente que los actos realizados a la propaganda que se difunde antes del inicio del periodo de precampañas, campañas o incluso del proceso electoral resulta trascendente para la ciudadanía y las condiciones de equidad en la contienda, lo que supone el análisis de dos cuestiones contextuales ineludibles: la proximidad de la conducta en relación con el inicio y desarrollo del proceso electoral y su sistematicidad. En ese sentido, me parece que este juicio electoral 102
va encaminado un poco a lo que es materia de controversia en esta resolución. Y respecto al elemento de la frivolidad, considero que no puede considerarse frívolo, ya que el escrito de denuncia sí contiene la narrativa de los hechos relacionados con la existencia de presuntas violaciones, la infracción o falta presuntamente cometida y cuenta con las pruebas que en su momento el denunciante consideró pertinentes, haciendo referencia a que el material denunciado va dirigido a la ciudadanía general sobre sus preferencias por los próximos procesos electorales. Luego, entonces, considero que la autoridad administrativa sí debió atender al contexto planteado por el actor y tomar en consideración una posible violación y o afectación de los hechos denunciados a la normativa electoral. No sé si alguien desea intervenir en este punto. Ok, si no hay intervenciones, me voy a permitir también tomar el uso de la palabra en cuanto al procedimiento especial sancionador 12, en el cual pues también me aparto del sentido del proyecto. Esto porque considero que dentro del expediente existen numerosos medios probatorios que considero que no fueron valorados en su totalidad. Me voy a permitir el hacer un voto particular en contra, en el cual se explica que pues se debe de analizar estos elementos de temporalidad, una adecuada valoración de las pruebas y cada una decir cuál es el valor probatorio que como juzgadores le estamos otorgando a esa prueba y si con esa prueba se acredita las conductas denunciadas. En ese sentido es que me aparto de el presente proyecto y anuncio la emisión de un voto particular en contra en ambos proyectos. No sé si alguien desea tomar el uso de la palabra en este asunto. Si no hay intervenciones, por favor, Secretaria General, tome nota de la votación. Con su indicación, magistrada presidenta. Magistrada Martelena Mejía. A favor de los dos proyectos. Magistrada en funciones, Marina Pérez Pineda. Con mis propuestas. Magistrada presidenta, Ishel Mendoza Aragón. En contra, con voto particular de ambas propuestas. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por mayoría de votos, con la precisión de que usted, magistrada presidenta, anuncia la emisión de un voto particular en contra en cada proyecto. En consecuencia, en el expediente TEM-RAP 49-2024-1 se resuelve. Único. Son infundados e inoperantes los agravios expuestos por el partido actor y, por tanto, se confirma el acuerdo INPEPAC-CEE, 303-2024, atendiendo a lo argumentado en la parte considerativo de la presente sentencia. En el expediente TEM-PES-12-2024-1 se resuelve. Primero, son inexistentes las infracciones denunciadas atribuibles a la ciudadana Tania Valentina Rodríguez Ruiz, consistente en la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña o campaña, la difusión extemporánea del segundo informe de gestión legislativa y la utilización indebida de recursos públicos. Segundo, resulta inexistente la infracción denunciada atribuida al Partido del Trabajo por culpa invigilando, ya que no quedó acreditado que la ciudadana Tania Valentina Rodríguez Ruiz cometió actos anticipados de precampaña o campaña. Tercero, se declara como existente la infracción denunciada atribuida a la ciudadana Tania Valentina Rodríguez Ruiz, consistente en la difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada.
Cuarto, derivado de lo anterior, se impone a la ciudadana Tania Valentina Rodríguez Ruiz, en su calidad de diputada de la 55 legislatura del Congreso del Estado de Morelos, una amonestación pública. Ello atendiendo a las consideraciones del considerando séptimo de la presente resolución. Y continuando con el desahogo del orden del día, se instruye a la Secretaría General de cuenta con los proyectos de sentencia listados del tercer al quinto punto del orden del día, así como del único punto de resolución incidental listado en el aviso complementario que somete a consideración de este Pleno la magistrada titular de la ponencia 2, Marta Elena Mejía. Con su indicación, magistrada presidenta. Nosotros no vamos a votar en contra de ninguno, ¿verdad? Porque ya corrigió el Se PES. da cuenta con el proyecto de sentencia del expediente TEM-PES 04-2023-2, derivado del procedimiento especial sancionador promovido por el Partido Acción Nacional por conducto de su representante propietario por la posible actualización de actos anticipados de precampaña o campaña y promoción personalizada. En el proyecto se propone declarar inexistentes las infracciones consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña y promoción personalizada, ya que respecto a los mensajes difundidos mediante las bardas rotuladas localizadas en diversos domicilios en los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata, se estima que no se acredita el elemento personal, ya que en el contexto del mensaje se advierten voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la persona sobre las que versan, pues como bien lo refiere el sujeto denunciado en su escrito de contestación de queja, el nombre al que se le atribuyen las frases y mensajes de contenido poético no es idéntico al suyo, sino que solo coincide con su nombre, mas no así con su primer apellido, por lo que es innecesario el estudio de los demás elementos de las conductas en análisis. Respecto de la publicidad contenida en los anuncios espectaculares, es un hecho notorio para este tribunal que mediante sentencia de fecha 15 de marzo emitida en el expediente TEM-PES 02-2023-1, ya fueron objeto de análisis dichos hechos y por cuanto hace a las diversas manifestaciones realizadas en las cuentas de Facebook, se estima que de su contenido no se advierte que se haya actualizado el elemento objetivo del tipo administrativo de promoción personalizada de servidor público, atendiendo al análisis contextual de dichos mensajes. Por lo anterior, se propone declarar inexistentes las infracciones atribuidas al denunciado. Enseguida doy cuenta con el proyecto de sentencia del expediente TEM-JDC 142-2024-2, derivado del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, interpuesto por la ciudadana Jessica Mendoza Ruiz. En el proyecto puesto a consideración, se advierte que la actora se duele de la emisión del acuerdo INPEPAC-CEE 318-2024 por parte de la Secretaría Ejecutiva y de la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, ambas del INPEPAC, por el cual se desechó la queja INPEPAC-CEE CEPQ-PES 38-2024. De acuerdo con las constancias que obran en el expediente, se advierte que de los informes justificativos rendidos por las responsables, la autoridad responsable de la emisión del acto que se impugna en el presente juicio es el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Y por otro lado, invocan la causal de improcedencia en términos del artículo 360, fracción sexta, en correlación al 340, fracción cuarta del Código Electoral. Lo anterior en el sentido de que el día 1 de junio fue el Consejo Estatal Electoral como máximo órgano que determinó desechar la queja presentada, de modo que la Secretaría Ejecutiva y la Comisión de Quejas no podrán figurar como autoridades responsables, puesto que sus proyectos de acuerdo no son definitivos hasta en tanto el máximo órgano de dirección se pronuncie al respecto. En tal razonamiento, y al encontrarse frente a una nueva autoridad diversa a la señalada por la accionante, este tribunal, mediante acuerdo de fecha 12 de junio, le otorgó un plazo improrrogable de 2 días a la actora para que ampliara su escrito inicial de demanda en contra del Consejo Estatal Electoral, acuerdo que fue notificado de forma personal el 13 de junio. Una vez vencido el plazo, por acuerdo de fecha 17 de junio, se le tuvo por precluido su derecho para ampliar su escrito inicial de demanda en contra del Consejo Estatal Electoral. Por tal motivo, la propuesta es sobreseer el presente medio de impugnación. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de la ciudadanía con clave TEM-JDC 150-2024-2.
En el proyecto se razona lo siguiente. Acude a esta jurisdicción Margarita González Arabia Calderón a través de su representante Brian Carrillo Maldonado, por la que existe una omisión por parte de la Secretaría Ejecutiva y de la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, ambas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de dictar el acuerdo de admisión en la queja identificada con el consecutivo 160. Sin embargo, del informe rendido por dichas autoridades responsables, que a la fecha en que fue interpuesto el presente juicio, el actor ya tenía conocimiento que ya había sido admitida en esos términos. Se hace patente que el presente asunto queda sin materia. Asimismo, se hace evidente que el apoderado legal de la actora, a sabiendas de que ya no existía la omisión reclamada, puso en acción a este órgano jurisdiccional, lo cual se traduce en una acción frívola, y por ello es que resulta necesario inhibir al ciudadano Brian Carrillo Maldonado de promover juicios sin sustento verídico, de tal forma que se propone apercibir al ciudadano con la finalidad de que cuando acuda a este órgano jurisdiccional y en especial en representación de terceras personas, lo haga de forma auténtica. Así que si continúa con esas acciones, se le podrá imponer una sanción en específico, una multa como medida de apremio prevista en el artículo 119 del Reglamento Interior del Tribunal. Dada la relevancia de lo que ahora se propone, es necesario hacer de conocimiento personal a la promovente porque podría verse afectada en el ejercicio de sus derechos. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución incidental relativo al incidente de inejecución de sentencia del recurso de apelación TEM-RAP 06-2024-2 y su acumulado promovido por el Partido Movimiento Alternativa Social. En el proyecto se razona lo siguiente. Así bien, tenemos que acude a esta jurisdicción el partido MAS para reclamar la inejecución de la sentencia de Génesis. De las constancias remitidas por la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificativo en el presente incidente, se advierte que el día 14 de mayo la Comisión de Quejas dictó el acuerdo de admisión de la queja en cuestión. Asimismo, es un hecho notorio para este tribunal que la queja INPEPAC CEE CEPQ MC PES 2024 no solo ya fue admitida, sino que ya fue celebrada la audiencia de pruebas y alegatos y remitida a este tribunal para su resolución, misma que será objeto de discusión en la misma sesión de pleno en la que se emite esta sentencia. En esas condiciones es claro que las autoridades responsables ya han dado cumplimiento a la sentencia de origen, así que considerando que la pretensión principal del accionante es que se diera cumplimiento a la mencionada sentencia y se tiene de frente que ya se ha tramitado y puesto para resolución el procedimiento especial sancionador que instauró. Es claro que la materia que ocupa a este incidente se ha extinguido. Son las cuentas, magistrada presidenta, magistradas. Muchas gracias, secretaria general. Solicitaría, si están de acuerdo, magistradas, que la Secretaría General dé lectura al proyecto de resolución del PES número 14, diagonal 2024-3, que tiene estrecha vinculación con el recurso de apelación, el 06 del 2024, y que se pueda someter a su consideración este proyecto de resolución PES 14 de mi ponencia, si están de acuerdo. Por favor, secretaria de lectura y someta a consideración. Con su indicación, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TEM-PES 14-2024-3, promovido por un partido político por conducto de su presidente en contra de la ciudadana Lucía Virginia Mesa Guzmán por actos anticipados de campaña, así como de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y redes sociales progresistas Morelos por culpa invigilando. En el proyecto de cuenta se propone declarar existentes las infracciones cometidas por la ciudadana denunciada por actos anticipados de campaña, así como por culpa invigilando por todos los partidos políticos denunciados. Lo anterior, ya que como el recurrente manifiesta en su escrito de queja, la denunciada realizó diversas publicaciones a través de su red social Facebook, en las cuales replica, reproduce y difunde diversos mensajes pautados
de los cuales se desprende propiamente uno en el que se hace referencia a una solicitud de apoyo, configurándose como una petición de apoyo político. Lo anterior, ya que como el recurrente manifiesta en su escrito de queja, la denunciada realizó diversas publicaciones a través de su red social Facebook en las cuales replica, reproduce y difunde diversos mensajes pautados, de los cuales se desprende propiamente uno en el que se hace referencia a una solicitud de apoyo, configurándose como una petición de apoyo político, así como a posicionar sus aspiraciones en la contienda a la gubernatura, acreditándose que la publicación de los mensajes denunciados se realizó al final de la etapa de precampañas. Aunado a ellos, dichas publicaciones se maximizaron mediante el pago de publicidad para lograr un mayor alcance de las mismas. Ahora bien, del caudal probatorio se tiene que por cuanto a los actos anticipados de campaña, se actualizó en una publicación denunciada el elemento personal, pues se acreditó que la denunciada era la titular de la cuenta de la red social Facebook, a través de la cual replicó, reprodujo y pagó publicidad para la difusión de los mensajes. En ese tenor, por cuanto al elemento temporal, de igual manera se acreditó, puesto que la difusión fue fuera de los tiempos autorizados por el calendario de actividades a desarrollar en el presente proceso electoral ordinario. Y por último, por cuanto al elemento subjetivo, en el caso concreto se acreditó la expresión de un equivalente de llamamiento al voto identificado como apoyo al proyecto político que la denunciada encumbraba. Lo anterior, robustecido con la compra de publicidad cuya finalidad era tener un mayor alcance entre los usuarios de redes sociales. Ahora bien, tomando en consideración las fechas que se desprenden de los hechos en que se cometió la infracción, entre el 2 y el 10 de enero, se arriba a la conclusión que, al momento de haberse cometido las conductas materia del presente asunto, la denunciada sí se encontraba en calidad de precandidata de todos los partidos políticos denunciados, por lo que es dable concluir que es existente la infracción consistente en la falta al deber de cuidado. En consecuencia, se propone considerar en la calificación de las infracciones que las mismas son leves, por lo que se propone imponer como sanción una amonestación pública a la ciudadana denunciada. Asimismo, respecto de los partidos políticos, se propone imponerles una amonestación pública considerándose proporcional a la falta cometida, por lo que se estima que en ambos casos no resultan excesivas ni ruinosas, y las mismas pueden generar un efecto inhibitorio para la comisión de futuras conductas irregulares. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas. Muchas gracias, secretaria general. En ese sentido, sometería a su consideración únicamente el expediente TEMPES diagonal 14 diagonal 2024-3. Si alguien desea hacer algún comentario o intervención. Si no hay comentarios, por favor, tome nota de la votación. Magistrada Marta Elena Mejía, A favor del proyecto. magistrada en funciones Marina Pérez Pineda, A favor. magistrada presidenta Ishel Mendoza Aragón. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto del expediente TEMPES 14-2024-3 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente TEM diagonal PES diagonal 14 diagonal 2024-3 se resuelve. Primero, se declaran existentes las infracciones cometidas por la ciudadana denunciada por actos anticipados de campaña, así como por culpa invigilando por todos los partidos políticos denunciados. Segundo, se impone una amonestación pública a la ciudadana Lucía Virginia Mesa Guzmán. Tercero, se impone una amonestación pública a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y redes sociales progresistas Morelos. Por favor, en ese sentido, sometería a discusión si hay algún comentario u observación de los proyectos antes referidos en la cuenta por parte de la Secretaría General. Si no hay comentarios, yo únicamente anunciar la emisión de un voto concurrente en el JDC 150 al considerar que se está
ante la presencia de la omisión de la inexistencia del acto reclamado. Por lo tanto, considero que se actualiza la fracción sexta del artículo 360, así como la de la fracción segunda del 361, y también lo señalado en el inciso D del artículo 329 del Código. No sé si alguien desea hacer algún comentario al respecto. Si no hay comentarios, por favor, Secretaria General, tome nota de la votación. Con su indicación, magistrada presidenta, magistrada Marta Elena Mejía, Con los proyectos. magistrada en funciones Marina Pérez Pineda, A favor de todos los proyectos. magistrada presidenta Ishel Mendoza Aragón, A favor de los proyectos, con voto concurrente en el JDC 150. magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que en el expediente TEM JDC 150-2024-2, usted anuncia la emisión de un voto concurrente. En consecuencia, en el expediente TEM/P04/2024-2 se resuelve, único, se declaran inexistentes las infracciones denunciadas. En el expediente del Juicio de la Ciudadanía 142/2024-2 se resuelve, único, se sobresee el presente juicio ciudadano por las consideraciones expuestas en la presente sentencia. En el Juicio de la Ciudadanía 150/2024-2 se resuelve, primero, se sobresee el presente juicio. Segundo, se apercibe al ciudadano Brian Carrillo Maldonado para que en lo sucesivo se abstenga de promover escritos cuyo contenido ya fue materia de pronunciamiento de este órgano jurisdiccional, pues, en caso de persistir, se le impondrá alguna de las medidas de apremio a que hace alusión el reglamento interior de este tribunal. En el expediente TEM/RAP 06/2024-2 y su acumulado TEM/RAP 10/2024-2 se resuelve. Primero, se sobresee el presente incidente. Segundo, se decreta el cumplimiento total de la sentencia de Génesis. Y continuando con el desahogo de los últimos puntos del orden del día, por favor, Secretaria General, dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Con su indicación, magistrada presidenta, en primer lugar, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TEM-PES 19-2023-3, promovido por una ciudadana quien representa legalmente al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en contra de la ciudadana Lucía Virginia Mesa Guzmán y o quien resulte responsable por la presunta comisión de conductas ilícitas y actos que contravienen la normativa electoral. En el proyecto de cuenta se propone declarar el sobreseimiento del procedimiento especial sancionador en virtud de que con fecha 30 de mayo la quejosa presentó escrito de desistimiento, el cual fue ratificado de manera personal un día posterior a su presentación en las instalaciones de la autoridad instructora, levantándose el acta de comparecencia respectiva. Por lo que, del análisis de la resolución puesta a consideración, se advierte que es válida la decisión de la quejosa en virtud de que resulta coincidente con el criterio asumido por la sala especializada al resolver el expediente SRE-PSC 120-2016, en el que se determinó procedente el desistimiento del PES, siempre y cuando de la lectura de dichas disposiciones se advierta que del análisis de las circunstancias que fueron materia del procedimiento en materia electoral lo permitan. En razón de ello, es que este tribunal considere válido el desistimiento de la queja presentada por la denunciante atendiendo a las particularidades del asunto. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 361 del Código Electoral Local en relación con el numeral 56, párrafo segundo, fracción tercera del reglamento sancionador, se debe sobreseer el presente procedimiento especial sancionador, dado que el desistimiento de la quejosa tiene como efecto que se tenga por no presentada la queja en fecha 15 de agosto de 2023, por lo que se propone decretar la conclusión del PES en el que se actúa. Ahora doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al expediente TEM-PES 13-2024-3, formado con motivo del procedimiento especial sancionador promovido por un partido político por las razones siguientes.
A. En contra de una ciudadana por la probable comisión de actos que pudieran contravenir lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. B. En contra de la misma ciudadana, además a una persona moral propietaria de una revista política, ambos por actos anticipados de pre-campaña y campaña. Y C. En contra de una coalición y partidos políticos que la conforman por culpa invigilando. En el proyecto puesto a consideración del Pleno, se propone declarar inexistentes las infracciones aludidas por el quejoso, en virtud de que tras realizar el análisis exhaustivo del caudal probatorio, a la luz del principio de presunción de inocencia, se colige que no se actualizan los elementos que configuran los actos contrarios a la ley atribuidos a la ciudadana denunciada. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al expediente TEM-JE 69-2024-3, formado con motivo del juicio electoral promovido por un partido por conducto de su representante propietario en contra de la Secretaría Ejecutiva y la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, ambas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. En el proyecto se propone en primer término sobreseer por cuanto a la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del INPEPAC, pues del análisis de las causales de improcedencia se desprende que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción segunda del artículo 361 del Código Electoral Local. Ahora bien, por cuanto al agravio del recurrente, este deviene fundado en razón de que alega la omisión por parte de la autoridad responsable respecto a llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos en el expediente INPEPAC CEE CEPQ PES 70-2024. En ese orden de ideas, es que del caudal probatorio se advierte que la responsable no ha cumplido con los plazos y términos legales previstos en la normativa electoral para desarrollar dicha audiencia, pues se habría admitido la queja con fecha 30 de mayo, siendo que en relación con el artículo 70 del reglamento sancionador, se establece que deberá llevarse a cabo dentro de las 48 horas posteriores al emplazamiento de los denunciados. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al expediente TEM-JDC 143-2024-3, promovido por una ciudadana por conducto de su apoderado legal en contra de la Secretaría Ejecutiva y de la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, ambas del INPEPAC. En el proyecto se propone en primer término sobreseer por cuanto a la Secretaría Ejecutiva del INPEPAC, pues del análisis de las constancias de improcedencia se desprende que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción segunda del artículo 361 en relación con lo dispuesto en el artículo 340, fracción cuarta del Código Electoral Local. Por cuanto a sus agravios se propone determinar fundados, pues estos refieren que existe una incongruencia e ineficacia en las medidas cautelares en virtud de que la responsable omitió realizar una adecuada valoración de la conducta denunciada y los hechos materia de la denuncia, así como el que se inobservó el artículo 17 constitucional, pues no se habría administrado justicia de forma completa, siendo que por último, respecto de la responsable, debió considerar que con la reproducción de ciertas frases en el material denunciado, se revictimiza a la actora. Así, y como se advierte del escrito de queja promovido por la actora, los hechos denunciados consisten precisamente en algunas expresiones realizadas durante el debate político entre candidatas a la gubernatura del estado de Morelos, llevado a cabo el día 21 de abril, el cual fue transmitido por el INPEPAC a través de su canal en la plataforma YouTube. En virtud de ello, la responsable determinó procedente el otorgamiento de medidas cautelares solicitadas en el escrito inicial de queja. No obstante, a juicio de este Tribunal Electoral, le asiste la razón al recurrente, ya que la Comisión de Quejas debió ordenar suprimir las expresiones denunciadas en todos los medios a través de los cuales fue transmitido el debate de fecha 21 de abril, en congruencia con lo determinado en el propio acuerdo impugnado. Lo anterior es así, puesto que tal como lo refiere la parte actora, los hechos denunciados consisten precisamente en las expresiones realizadas por la ciudadana Lucía Virginia Mesa Guzmán, expresiones sobre las cuales la Comisión de Quejas llevó a cabo un análisis preliminar en el que concluyó que se actualizan los elementos previstos en la jurisprudencia 21-2018, por lo que podrían constituir actos de violencia política en razón de género. De ello, es que debió ordenar que dichas expresiones fueran suprimidas del material relativo para dotar de eficacia y congruencia lo analizado,
razonado y determinado por la propia autoridad responsable en el acuerdo de medidas cautelares. De ahí que devengan fundados los agravios de la parte actora. Son las cuentas, magistrada presidenta, magistrada. Muchas gracias, secretaria general. Magistradas, está a su consideración los proyectos de cuenta. Si alguien desea hacer algún comentario o intervención. Si no hay comentarios, por favor, secretaria general, tome nota de la votación. Con su indicación, magistrada presidenta, magistrada Marta Elena Mejía, A favor de los proyectos. magistrada en funciones Marina Pérez Pineda, A favor de todos los proyectos. magistrada presidenta Ishel Mendoza Aragón, A favor de todos los proyectos. magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad. En consecuencia, en el expediente TEM-PES 19-2023-3 se resuelve. Único, se sobresee el procedimiento especial sancionador por las consideraciones vertidas en la presente sentencia. En el expediente TEM-PES 13-2024-3 se resuelve. Primero, se declaran la inexistencia de las infracciones atribuidas a la ciudadana Lucía Virginia Mesa Guzmán por cuanto a la promoción personalizada, violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda y actos anticipados de precampaña y campaña. Segundo, se declara la inexistencia de los actos denunciados en contra de los partidos políticos PRI, PAN, PRD, redes sociales progresistas Morelos, así como a la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos y Vamos Todos por cuanto a la culpa en vigilando. En el expediente TEM-JE 69-2024-3 se resuelve. Primero, se sobresee parcialmente el juicio electoral por cuanto a la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas. Segundo, es fundado el agravio del recurrente y por consiguiente se ordena a la autoridad responsable actuar de conformidad con los efectos precisados en la presente sentencia. En el expediente TEM-JDC 143-2024-3 se resuelve. Primero, se sobresee parcialmente el juicio ciudadano por cuanto a la Secretaría Ejecutiva del INPEPAC en atención al considerando segundo de la presente sentencia. Segundo, son fundados los agravios hechos valer por la parte actora. Tercero, se revoca parcialmente el acuerdo controvertido para los efectos precisados en la presente sentencia. Finalmente, al haberse agotado todos los asuntos del orden del día, se da por concluida la presente sesión de carácter pública por videoconferencia, siendo las 20:05 del día 19 de junio del año 2024. Gracias.